Ok, bueno, pues muy buenas tardes a todos los que nos estén escuchando esta vez. Ya vamos un poco adelantados con eso, gracias a Sí, justo. Justo también Chimano me platicó. Y igual con eso ayudan un poquito de integrales de varias variables. Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos los que me están escuchando ahorita y a los que vayan a ver los videos en algún futuro. Esta sesión es un poco diferente porque justo no es pizarra en línea, es pizarra, digamos, en físico, pero bueno. Vamos a comenzar ya. Cualquier cosa, ahora sí veo el chat, lo tengo como en una ventana aparte, entonces ya lo veo más inmediatamente, como ya se dieron cuenta. Em, y bueno, vamos a comenzar. Lo primero que me gustaría platicarles es un poco el repaso que vamos a hacer. Déjenme ver si se... Ahí está, vamos a medir. Un pequeño repaso de lo que vimos la vez pasada. Y pues definimos la densidad, ¿no? Definimos la densidad como una función de tres variables en una variable, que a cada, digamos, fragmentito diferencial de volumen me mandaba un número, ¿no? Es una función de varias variables del espacio que me mandaba lo que era la densidad. ¿Sí? Y otra cosa, que también me gustaría mencionarles algo que me parece que Chimale ya mencionaba, que es la presión viéndola como una interpretación cinética. O sea, podríamos trabajar con la presión en una superficie como la cantidad de colisiones que ocurren en esa superficie a nivel ya molecular, ¿no? Justo es lo que tiene sentido, es la extrapolación a nivel de partículas de la que vamos a hablar de la presión, ¿no? Para que si alguien se preguntaba cómo funcionaba la parte de presión a nivel molecular, bueno, así es más o menos. La cantidad de colisiones en el área en un tiempo determinado. Eso se deduce en termodinámica, pero no va a ser nuestra área de interés, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda de eso de la vez pasada o de lo que vieron del video o algo así? Para checarlo. Si entró quien me dijo que tenía que entrar en un segundo. La verdad, no sé. Ahí está, ahora sí. ¿Nadie tiene alguna duda? Bueno, igual pueden abrir su micrófono e interrumpirme, ¿eh? No, eso no hace falta quedarse en su mano ni nada. Ahora sí, Libre. entonces me gustaría empezar de lleno con lo que, justo con eso que vamos a empezar a ver hoy, que son las derivadas parciales. Voy a tratar de usar mi letra relativamente grande para que se vea bien. Derivadas parciales. Entonces, la idea que tenemos de una derivada parcial es que queremos generalizar la derivada en una función de varias variables, ¿no? Entonces, ya saben ustedes que, a ver, un segundo. Saben ustedes que si f es una función de un dominio en R y su contradominio es R, pues definimos su derivada como un límite, ¿no? Como el límite cuando h tiende a cero de f de x más h H menos f menos de x F. sobre h, ¿perdón? ¿Dijeron algo? Ah, me parece que hay alguien en sala de espera. En un segundo. Perdón, tenía mi micrófono abierto, no me di cuenta. Ah, no te preocupes, no pasa nada. En un segundo está la sala de espera. Participantes, admitir. Ahora sí. Ahora sí. Entonces decía yo. Sabemos que si tenemos una función que va de un dominio real a los números reales, su derivada es este límite. Y ahora, como una pequeña aclaración, que esto es un abuso de notación que se comete muchísimo en prepa, es que le dicen f de x a una función, cuando esto en realidad es un número. ¿Ok? La función es f, y f, a nivel, digamos, ya más formal, es un subconjunto del producto cartesiano de estos dos conjuntos. Eso no es muy importante ahorita, pero quiero que se queden con la idea de que esta es la función evaluada en un punto y esta es la función como tal. ¿Vale? Y son diferentes, aunque se traten a veces como iguales, es importante esa distinción. Es una distinción que nos insisten mucho, por ejemplo, ya en la facultad, y es importante que la tengan bien presente. ¿Ok? Entonces, pensemos, sea f una función definida desde un dominio D, que es un subconjunto de R3. En R3, ¿qué quiere decir? Pues la función toma valores en D y las devuelve en R3. Perdón, en R, no en R. ¿Qué quiere decir? Que me agarra un punto del espacio que sea perteneciente a mi conjunto D y me devuelve un número real, ¿no? Entonces, pues podemos pensarla que la regla de correspondencia es f de x y y z, x y z, ¿no? Por ejemplo. Esta es mi función, esta es mi regla de correspondencia, aunque no le haya dado una expresión explícita con x y y z. ¿Ok?
Entonces, pensemos que es la regla de correspondencia y vamos a dar un punto fijo en R3. Y sea X, Y, Z, perdón, X0, Y0 y Z0 en R3. ¿Ok? Voy a tomar un punto fijo. Y a partir de este punto fijo voy a definir tres funciones. Definimos tres funciones que van a ir de R en R, que son las funciones que ustedes ya conocen. Funciones de D en R, bueno, de D en R a R. Lo mismo con la otra F, que la voy a llamar Fx, Fy y Fz. Ahorita van a ver por qué. Que van a ir del dominio de R en R. Y una última función, que ya la voy a poner aquí de este lado, que es Fz, que va a ir del dominio en R en R. ¿Sí? ¿Y cómo van a ser estas reglas de correspondencia? Vamos a decir que la f de x, por ejemplo, f de x, o sea, o sea, esta función de x va a depender solamente de x, va a ser la misma función evaluada de f, pero voy a dejar a la y y a la z fijas, es decir, va a ser f de x, y0, z0. ¿Ok? Simplemente lo que hice fue decir, bueno, voy a agarrar la función de tres variables original y voy a agarrar un punto fijo. Voy a fijar dos coordenadas y voy a dejar que una varíe. A esa función la voy a llamar f de la coordenada que varíe, ¿no? Y análogamente, pues f de y, dependiente de y, va a ser f de x0, y, z0. Si no se entiende mi letra, no sé, me dicen, por favor. Porque siento que es medio feo. x0, y, z0. Y por último tenemos fz, dependiente de z, claramente. Pues, para sorpresa de nadie, va a ser f de x0, y0. Y pues la que va a variar va a ser la z. ¿Cómo va a variar? Con la misma correspondencia de f general, digamos, de R3 en R. ¿Sí estamos bien hasta acá? Hasta ahorita lo único que he hecho es definir funciones. ¿Nadie tiene alguna duda? Ahora, me gustaría interpretar un poco qué es lo que me van a decir estas funciones dependiendo del punto que yo les dé. Para lo cual voy a hacer un dibujo de una función de R2 en R. Esta función me toma tres variables. Voy a hacer el dibujo de una de dos porque no se puede dibujar una de tres en un espacio. Vaya. Entonces voy a hacer este dibujo. Y entonces voy a tener que esta va a ser mi función f de x y y. En este caso, en el dibujo nada más. Y estas van a ser mis variables. Voy a tener que esta va a ser x y esta va a ser y. Y pues esto me va a dibujar una superficie. Cuando yo haga la función, pues me va a dibujarlo como así, ¿no? No se enfoquen demasiado en mis dibujos, nunca he sido particularmente bueno dibujando. Pero lo importante es que me va a describir como una superficie. Esto ya lo tienen un poco más claro de lo de integrales dobles, ¿no? O integrales múltiples en general. Y digamos que el punto fijo que yo me agarré, x, y, en este caso para dos dimensiones, está aquí abajo. De hecho, déjame el dibujo de otro color. Voy a ponerlo así de rojo y este va a ser mi punto fijo. Mi x0 y y0. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo la función de este punto, digamos, en la superficie y está aquí? Que al momento de yo variar, o bueno, al momento de yo dejar fija mi y0, voy a dejar fija mi y y voy a recorrer la x, es decir, voy a obtener una cosa como así. No sé si se entiende mi dibujo. Voy a tratar de trasladar nada más la x, dejar la y fija y al final lo que voy a obtener es como un corte de mi superficie, ¿no? ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Déjenme ver el chat si no me ha preguntado nada nadie. Sí, va, genial. Dice, sí, todo perfecto. Excelente. Muy bien, muy bien. Me gusta mucho que me confirmen si están entendiendo, porque si no siento que me sigo como si no tuviera alumnos escuchándome y ya se pierde la conexión con la clase. Déjenme borro de este lado. ¿Puedo borrar? Así que voy a borrar relativamente seguido porque voy a escribir más grande, entonces voy a escribir menos, pero voy a tener que borrar un poquito más seguido. Entonces, bueno, suponiendo que ya notaron todo eso, si no, pues está la grabación. Lo que quiero ahorita es hacer otro dibujo en el cual interpretemos un poco qué significa que yo haga ese corte, ¿no? ¿Qué pasa si yo agarro ahora en vez de un espacio en plano y tomo justamente esta f de x y y en este caso tomo mi x y justamente va a ser mi x, digamos, mi proyección en este y0, ¿no? Voy a tener esta línea amarilla que va a ser como una línea como así, según el dibujo que puse de este lado, en el cual va a ser como si yo variara esta x en esta parte de este lado. Ahí, quedó chueco.
Por ahí. Ahora sí. Si yo varío esa x y aplico la función esa x, me va a quedar algo parecido, ¿no? Y en este caso, mi punto x0 y y0 va a ser este de acá. ¿Sí? Ahora, yo puedo derivar esta función, ¿no? Como ya les puse hace un ratito, pues esta es una función real en real. Entonces puedo hallar la derivada de esta función. ¿Sí? Fíjense que realmente lo único que grafiqué aquí fue esa, pues voy a hallar la derivada de la función f de x. Aquí ya vuelvo a tres variables. F de x respecto de x, porque f de x es cuando dejé la x variar. Cuando dejé la y fija y la z fija entre comillas, nada más por el dibujo, nada más puse dos. Entonces, esto va a ser f de x' en x. Y pues no va a ser nada más que f sub x de x más h menos f de x de x, f de x de x sobre h. Y análogamente, en un proceso perfectamente análogo, yo puedo dar las derivadas de las demás. Ahora, también puedo primero, antes que eso de hecho, primero voy a cambiar esta f de x por la función completa. Es decir, lo que voy a hacer es poner la f grandota con las otras constantes. Me va a quedar f de... Ay, perdón, el límite me faltaba. Ahora que lo veo me faltó el límite. Déjame lo pongo así. El límite, cuando h tiende a 0, de f de x de x más h, menos f de x, todo sobre h. ¿Sí? Aquí está el f de x, f de x. Y ahora lo que voy a hacer es reemplazar esta f por la f total, ¿no? Voy a decir que este es el límite, cuando h tiende a 0, de f grandota de x más h, y0, z0, menos f de x, y0, z0, todo sobre h. ¿Ok? Simplemente lo único que hice fue reemplazar esta función por la función general con dos puntos fijos. ¿Ok? Y justo de la simbología anterior podemos definir la derivada parcial. Ya estamos listos. Lo único que hice fue decir, bueno, voy a dejar a las demás coordenadas fijas y voy a dejar que una varíe. Eso es la derivada parcial. Voy a derivar con una de las variables variando y las demás fijas. Vaya. Entonces voy a poner aquí definición. Si no se ve con color también me dicen, ¿eh? Porque luego algunos colores son más oscuros y no se alcanzan a ver, pero bueno. Definimos la derivada parcial. Derivada parcial como... Y la notación que voy a usar supongo es nueva para algunos de ustedes. Va a ser este símbolo que es como una 6 al revés, que es una letra det, me parece que se llama. Aunque no estoy del todo seguro, la verdad. Derivada parcial de f respecto de x. O sea, voy a derivar parcialmente respecto a la variable x. Y va a ser simplemente la función cuando x varía, primada. Es decir, que esta va a ser mi derivada parcial. ¿Ok? Como función. Si se fijan, aquí se la distinción. Aquí, ay, de hecho me falta ponerlo. Qué bueno que... bueno. Aquí está evaluado en un punto y aquí es la pura función de por sí. Vaya. Entonces, esta es la función, estos ya son números, porque al final estoy yendo de una función que me devuelve reales. ¿Ok? Y pues claramente también puedo definir, ya voy a borrar acá. Si alguien no quiere que borre, me dicen yo me pongo y yo dejo de borrar. Y lo único que... Y no es muy difícil pensar en cómo generalizaríamos para las demás funciones. Simplemente las voy a poner con las otras variables. Entonces tenemos que la parcial de f respecto de y, pues va a ser f y primo. Y la parcial de f con respecto de z va a ser, para sorpresa de nadie, fz primo. ¿Sí está bien? Lo único que hice fue pues, cambiar la variable, ¿no? Y con esto ya tengo las tres derivadas parciales de una función de tres variables, aunque se puede generalizar para más variables. Digamos, si yo estoy en R7, en R20, en R lo que quieran, puedo definir una derivada parcial en cada variable que me devuelva otra función, ¿sí? O que me devuelva, digamos, evaluada en un punto en una variable, ¿sí? ¿Todo bien hasta acá? A ver, déjenme ver el chat porque ya lo dice menos caso. Ponen todo bien, todo fine. Excelente. Qué bueno. Ay, déjenme ver que ya movió la cámara. Si no se ve algo, me dicen también, ¿eh? Porque luego tampoco está bien que no se ve. Ahí un poquito más para acá. Ahí está.
ahí está, perfecto. Entonces, una vez definido eso, lo que quisiera es darles un pequeño ejemplo para ver si entendimos. Por ejemplo, esos son dos puntos. Hallar las derivadas parciales de... Ahora le está tronando por mi casa. Derivadas parciales de... Y las siguientes funciones que les voy a poner. Esta la vamos a hacer entre todos. Déjenme ahora sí agarro el ejemplo, porque la verdad no me lo aprendí de memoria. F de x, y, z igual a, que les puse x por e a la y por seno de z. Aquí dice e a la y por si lo escribí muy chiquito. Y bueno, ahora sí checo el chat o los escucho. Quiero que alguien me diga para empezar o alguna de las derivadas, derivada de f con respecto de x, o parcial de f con respecto a y o así. Ahora sí que para que participen un poquito. Empecemos con la de x. ¿Qué hago? ¿Qué me da para empezar a avanzar? Para que no haga todo yo también. Dicen, es e a la seno de z para la parcial de x. Sí, justo, ¿no? Porque si se fijan, si yo hago la parcial respecto a la de x, lo que tengo que hacer es contemplar las otras dos como constantes. Entonces voy a tener que es constante por x. Y la derivada de eso es simplemente la constante. Entonces me queda que es e a la y por seno de z. ¿Sí? Ahora para estas, ¿qué más tengo? Déjenme pongo una coma aquí para separar. A ver, denme un segundo. Ahí está. Ahí está, perfecto. Sí, no, me da un poco de miedo que se me desconecte o algo que pase lo de la vez pasada, pero hasta ahora todo parece funcionar bastante mejor. Ok, para la de Y, para la de Z, ¿qué me queda? Entonces ahora sí, a ver si... No puedo dejarlas como constante y nada más quitarlo, ¿no? A ver, veo el chat, a ver si nadie me ha dicho nada. Dices X, E a la Y, Z. Sí, justo, la de Y no cambia, me dicen ya dos veces, justo. Muy bien. Sí, ¿no? Porque al final tengo que X por ser el seno de Z va a ser mi constante. Y E a la Y, la derivada de E a la Y, pues es E a la Y, ¿no? Respecto de Y. Entonces, pues me queda perfectamente igual. Y ya la última, pues ya es bastante clara, ¿no? Justo, ya nos lo dijo Marco, Ángel, gracias a Marco, Ángel y Alan por ayudarnos en esto. Exactamente. Sí, muy bien. X por E a la Y por coseno de Z. Ahora, como tarea moral, esto me lo pueden mandar, no me lo tienen que mandar realmente. Tarea moral. Pues hay en las derivadas parciales para esta función. Déjenme el copio del ejemplo, porque es igual tampoco me lo aprendí de memoria. Eh, Sería X cúbica y cuadrado seno de z cuadrado. Aquí es seno, es z cuadrado y le aplico seno a esto, ¿no? ¿Sí se alcanza a ver? Creo, espero que sí. Z cuadrado, le aplico el seno por y cuadrada por x cúbica. De hecho, me di cuenta ahorita que el ejemplo tenía un cuadrado aquí, pero bueno, no pasa nada, ya lo ignoramos. Entonces les doy como un poquito de tiempo para que copien ese mientras borro aquí y continuamos. Igual si me voy muy rápido, me voy muy lento, me dicen. De que ve más rápido, ve más lento, pues ya. Y le movemos a la velocidad, ahora sí. Ahora sí que este me lo pueden mandar o no me lo tienen que mandar realmente, pero bueno, ahí está. Y bueno, para continuar, me gustaría hablarles de un operador que es muy, muy importante, sobre todo para el electromagnetismo y para ahorita, yo creo. Para electrodinámica, siento yo, en general. Y pues me gustaría definirles lo que es un gradiente. Creo que sí se alcanza a... No, no se alcanza a ver, no se alcanza a ver. Voy a usar esta parte de pizarra nada. Voy a ponerles otra definición de un operador que seguramente algunos de ustedes ya habrán usado, ya habrán escuchado. El gradiente. Que justamente hace uso de esas derivadas, ¿no? Dejen ver qué horas son, no sé qué me voy a... ¿Cuánto vamos de tiempo?
Ah, perfecto, perfecto. Vamos hasta un poquito adelantados. Sea f desde un dominio en R3, en R. De nuevo, esto quiere decir que me tomo un punto en este conjunto de DR3 y me lo mando a un número real. Entonces definimos si existen sus derivadas parciales. Déjenme escribo bien. Parciales. Definimos su gradiente como este símbolo de aquí. Este triángulo al revés, que para los compas es como el dorito. Como un vector que va a depender de mi función. Va a ser el vector que tenga en la primera entrada la parcial de f con respecto de x, que esto al final ya va a ser un número. Bueno, va a ser una función que va a ser evaluada en un número. La función en y la función en z, derivada de la parcial de f respecto de z. Fíjense que esta es una función que me agarra un vector y me devuelve un vector. ¿Ok? Entonces, como notación, yo esto lo puedo poner. Notación de f va a ser una función que va a partir de un dominio perteneciente a R3, o bueno, subconjunto de R3, en R3. Porque me va a devolver un vector. Si yo esto lo evalúo en un punto, me va a devolver. Esta va a ser la primera entrada, esta va a ser la segunda entrada y esta va a ser la tercera entrada. ¿Sí? Esto por C es una función que me agarra vectores y me devuelve vectores. En este caso de R3, pero realmente funciona para Rn porque para cualquiera puedo definir sus derivadas parciales. ¿Vale? Déjenme reviso el chat. El Dorito, sí, el Dorito, grande el Dorito. Todos queremos al Dorito. Déjenme reviso si voy bien. Perfecto. Sí, vamos bien. Ahora, también a partir de esto nosotros podemos definir el operador nabla. Esto es como parte de la definición, seguimos definiendo, vaya. Y definimos el operador nabla como, pues, justamente el dorito, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a tomar la parcial de lo que quieran con respecto de x, la parcial de y y la parcial respecto a z. ¿Sí está bien? ¿Por qué lo pongo más bien como un operador? Porque si se fijan, si yo lo aplico, bueno, no quiero decir que lo multiplico porque así es más bien parece, pero si yo aplico una función me hace las derivadas parciales. Si yo esta operación le hago producto punto con un campo vectorial, ahorita les explico qué es eso, con un campo vectorial o con un campo vectorial o le hago producto cruz, justamente me va a devolver la divergencia, me va a devolver el rotacional y todo eso, ¿no? Un campo vectorial es básicamente esto, ¿no? Una función que agarra vectores, bueno, que agarra vectores y me devuelve vectores. O sea, agarra un vector de R3 si quieren y me devuelve un vector. Un campo escalar, muy informalmente, todo esto, es una función que me agarra vectores y me devuelve un real, ¿no? Por ejemplo, si tienen la temperatura de su cuarto, agarran un punto y les devuelve un número, ¿no? Ahora, si quieren, por ejemplo, la velocidad del viento en su cuarto, agarran un punto y les devuelve el vector, ¿sí? Agarran un vector y les devuelve un vector, eso es un campo vectorial. En este caso, más formalmente se dice que es un campo vectorial diferenciable, ¿no? Porque esas derivadas existen. Y una pregunta que estaría interesante que se hicieran es cómo puedo definir un límite en varias dimensiones. Eso ya de hecho se ve en cálculo 3. Bueno, en las facultades se suele ver en el tercer curso de cálculo, pero bueno, eso no es importante. Ahora sí, dejando de lado la divagación, puedo borrar aquí. Voy a borrar aquí para darles un poco de interpretación de qué es el gradiente y qué es lo que pasa realmente cuando yo hago el gradiente a una función. Este, em, justo, ¿no? Nabla de F, o justo el gradiente, tiene el papel, tiene el papel de la derivada de F. Ya no como una derivada parcial, sino como una derivada total, digamos, ¿no? Porque ya me utiliza todas las variables. Y apunta, tal vez algunos ya también lo sabrán,
hacia donde f crece más, o f más crece si quieren ponerlo así. Déjenme igual, les voy a hacer un dibujo para interpretar esto. Ahora sí voy a tener que sacar mi... Voy a tener que improvisar el dibujo un poco, porque la verdad no, les repito, no soy un dibujante. Ahora sí que, módulo que mi dibujo esté chueco, diría un profe mío. Lo que quiere decir es lo siguiente. De nuevo, este dibujo va a estar para una función de dos variables, porque no puedo dibujar una función de tres variables, pero piénsenlo para todas las variables que quieran. Este va a ser f de xy, este va a ser y, este va a ser x. Y quiero que mi función me forme, no sé, un paraboloide, si quieren. Les repito, no esperen el mejor dibujo del mundo. Ahí está. Más o menos, ¿no? Es como la superficie nada más. ¿Sí está bien? Y ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tomo un punto en, en el dominio, en este plano de aquí abajito, en el plano de XY? Voy a tomar un punto, digamos que es, bueno, no le voy a poner nombre, y voy a evaluar, déjenme ver si lo dibujo más o menos derecho, voy a dibujar un poco más para acá. Voy a evaluar este punto en mi función y voy a ver a dónde pega. Supongamos que cae como por aquí, justo como en esta esquinita. Entonces, quiero saber más o menos hacia dónde va el gradiente. Y justo lo que me está diciendo es apunta hacia donde más cambia mi función. Si yo, por ejemplo, tomara esta función y viera cómo recorre, digamos, de forma tangente un plano, pues sería como por aquí, ¿no? Sería hacia acá. Ay, miren, no es por nada. Fíjense que si yo recorro poco a poco hacia donde me apunta mi vector, déjenme un segundo, estornudo. Qué bueno que alcancé a apagar el micrófono a tiempo. En fin, fíjense que si yo tomo la trayectoria de, digamos, del centro hacia mi vector, pues me va a recorrer como esta curvita. Y cuando llegue aquí, el vector tangente va a ser como este vectorcito. De nuevo, está un poco mal dibujado, pero espero que se entiendan la idea. Es un vector que apunta como para afuera, ¿sí? Y fíjense que si yo le doy un empujón a este punto, al punto, digamos, de x0 y y0, ahora sí. Si yo le doy un empujón a este punto de aquí, hacia cualquier lado, la función va a cambiar en este punto. Si lo apunto más hacia el centro, supongamos que el centro está como por acá, si lo apunto más hacia el centro, pues la función se va a disminuir. Si lo apunto más hacia, digamos, puramente x, va a disminuir. Si lo apunto para afuera, va a aumentar. Pero ¿hacia dónde va a apuntar más? Pues hacia afuera, ¿no? Digamos de parábola. Y si yo lo veo desde arriba, como una circunferencia, y tengo mi puntito aquí, pues para que aumente lo tengo que apuntar hacia afuera, ¿no? Eso es lo que me dice el gráfico, eso es lo que me dice el gradiente. Me dice hacia dónde apunta más, digo, hacia dónde cambia más mi función. En este caso sería como para afuera, como para acá, en proyección más o menos. Porque si yo le doy un empujón para acá, justamente la función es donde hacia más, es hacia donde más crece, ¿no? Pero sí he entendido más o menos la intuición que les quise dar de eso. Entonces, hacia acá apuntaría la F. La magnitud ya la tengo, no es la magnitud de esto. ¿Sí está bien? Ahora sí que esto es súper importante que lo entiendan, por eso ahora sí quiero que me digan, por favor, si lo entendieron o no. Sí, sí. ¿Todo bien? Un like? Sí, perfecto. Excelente, excelente. Sí, porque esto es de lo más importante. Ahora sí, esto es de lo central que vamos a ocupar hoy. Esto pensaba que me iba a durar hasta las 7 y me sobraron 20 minutos. Entonces, chance, me recupero del todo de lo que queríamos ver. Si estoy yendo, pero repito, muy rápido, muy lento, es como de este ya, pues me dicen, ¿no? Para también apresurarnos un poquito. Ok. Ahora, dado ahora sí, con esto ya termino toda la parte del interludio matemático. Si se me ve la cara. Con esto ya termino todo lo del interludio que quería ver, como el preludio matemático. Ahora sí vamos a empezar a trabajar con hidrostática de verdad. Vamos a deducir ahorita primero que nada el principio de Pascal y darles un ejemplo de eso. ¿Ok? Ahora sí, déjenme pongo el título bien, bien. Estática de fluidos.
Por lo menos yo cuando vi lo del gradiente por primera vez, me pareció muy bonito, ¿no? Porque es como una generalización de cómo derivo si tengo más de una cosa que cambia, ¿no? E intuitivamente, a lo mejor uno piensa, bueno, y si cambio nada más una cosa y veo cómo cambian todas y lo sumo o algo así, pues es bonito, ¿no? Igual, de hecho, algo que se me olvidó colocar, que no es necesario que noten realmente, pero es algo interesante. Que si tienen una derivada parcial de una función, no solamente la pueden expresar como en cada, digamos como así, ¿no? Como una terna, sino lo pueden expresar como una suma de vectores. Es decir, lo expresan como el cambio de f respecto de x en y vector o y gorrito, más, etcétera, ¿no? F en y, en j gorrito, más f en z, en k gorrito. Que esto lo que dice es como cuánto cambia en cada dirección. Y justo va a apuntar hacia donde más cambie. O sea, va a ser la, justo el que apunte, el que cambie más de todas estas va a ser hacia donde va a apuntar, ¿no? O sea, tiene sentido matemáticamente, ¿no? Si estos son cada, cuánto cambia en cada dirección, si yo lo sumo, es la suma de donde va a cambiar. Entonces, hacia donde apunte va a ser donde va a cambiar más. No sé si me explico con lo que quiero decir. Pero bueno, eso ya sale un poquito de lo que estamos viendo. Este, para más de estas cosas, pueden buscar derivadas direccionales en internet, ya sea en YouTube o en Google. Creo que Chimal ya les recomendó Triple One Brown. Yo se los recomiendo muchísimo también. Toda la parte de álgebra lineal y toda la parte de cálculo. Incluso de ecuaciones diferenciales. Es muy, muy bonito. Pero bueno, ahora sí. Supongamos que tenemos un elemento de fluido TB, por ejemplo, un diferencial de fluido sujeto, bueno, de volumen, pues, sujeto a, a fuerzas internas, que esto es justo lo que tiene que ver con la presión. Estas fuerzas internas son las que genera el fluido en sí mismo, o sea, del fluido en sí mismo, como a nivel de presión, ¿no? Las colisiones, por ejemplo, si yo tomo un diferencial de volumen, un paralelogramo de fluido, toda la presión que siente por todos lados, justo toda la presión que siente por todos lados, a la cual ya llegaron a la expresión con el video que vieron, pues es lo que va a sentir de fuerza interna. Llamémosle T, por ejemplo. ¿Sí? Y también va a estar bajo efecto de sujeto a fuerzas internas y a un campo externo. Un campo externo, piénsenlo como un campo que ejerza una fuerza que no sea perteneciente al fluido en sí. Por ejemplo, la gravedad es un campo externo. Un campo externo F, digamos. ¿Ok? Entonces, como el fluido está en equilibrio, porque justo estamos estudiando el caso estático, como el fluido está en equilibrio, pues lo que tengo que hacer es sumar fuerzas y volar a cero. La ley de Newton es más poderosa de lo que pueden pensar a veces. Se usa hasta ya en la carrera a niveles más avanzados, en donde uno esperaría que ya vea otra cosa, pues no, pura ley de Newton. Entonces tengo que T más F es igual a cero. Al final quiero llegar a una expresión parecida, ¿no? Algo más algo me tiene que dar cero, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver ahorita, ¿no? Ahora, pensemos en una proyección en alguna de las tres coordenadas. En la proyección en X, bueno, así lo voy a poner. En la proyección en X, proyección. Y voy a hacerles un dibujo. Voy a pensar que si tengo mi objeto, voy a tomar nada más la coordenada X y voy a tomar ya sea aquí Y o Z, no lo voy a nombrar. Simplemente me interesa cómo voy a cambiar en X nada más, ¿no? Entonces dejen agarro un color. Y les voy a dibujar el elemento de volumen en X, que es como un cuadradito así, ¿no? Y voy a decir que aquí tenemos una presión P, y aquí tenemos una presión de P de X y una presión de P de X más H. Cuando pues esta distancia obviamente es H. Esta H va a ser importante después. ¿Ok? Entonces tenemos que este cacho de fluido siente fuerzas por ambos lados en X, ¿no? Siente fuerzas del fluido en sí. ¿Ok? Siente presión. Vale. Tenemos que entonces. Ahí no está el gis, lo perdí por un segundo. Vale, un segundo. Perdí el gis. Blanco. ¿Dónde lo dejé? Ah, aquí está.
tenemos que, no sé cómo perdí el pero bueno. La presión en X, justamente, bueno, eso no, la presión en X, no. La presión que sientes respecto al punto X va a ser igual, bueno, ahí está, así. Justo la fuerza de presión que va a sentir va a ser la presión por el área, por lo que ya dedujeron con Chimal. Entonces, pues tenemos, déjame anotar de este lado. Les hubiera hecho un dibujo de eso. Sí, les hubiera hecho un dibujo de eso. Les voy a hacer aquí un dibujo de las tres dimensiones y te lo anotamos. Una disculpa. Les voy a hacer un dibujo antes de las tres dimensiones para que lo vean, porque si no, siento que si no, no sé. Voy a dibujar este elemento en las tres dimensiones, justo para poder usar las fuerzas bien, porque iba a suponer que ya las teníamos, pero no, hay que deducirlas. Entonces voy a dibujarles su paralelepípedo acá. Digamos que está como así, más o menos. Y voy a dibujar la fuerza que siente en cada componente respecto a T. ¿Ok? Ustedes ya vieron que justo la fuerza se expresa con un menos de la presión por el área, por la dirección en la que esté yendo el área, ¿no? El vectorcito de área, que en este caso es el vector normal. Sí, esto ya lo vieron, según yo, de lo que les mandó este ángel. Entonces, pues en este caso, pongamos que tenemos la fuerza en este componente X, va a ser X. Tenemos que entonces la fuerza T, digamos, pongamos de un 1 porque es la componente 1, va a ser el negativo de la presión por delta S, que va a ser mi área, así la voy a llamar, por I gorrito. Justo porque estoy apuntando como para acá, pues la presión va a ser para el otro lado, ¿no? Entonces, si estoy apuntando para acá, pues es un negativo, por eso es el menos. Entonces, ahora sí, puedo hablarles del caso en dos dimensiones. Ya tengo cuál va a ser la expresión para este lado y para este lado, dependiendo de mi X, ¿ok? Entonces, si tengo que mi presión depende de X, tenemos que P de X, viéndola como la fuerza en este caso, usando esta ecuación, y la presión por el área en S, supongamos que el área no cambia, menos la presión ahí, en X más H por delta S más F, ahora sí F en X le va a poner porque es la fuerza que se siente en X del campo, es igual a 0. Fíjense que lo único que hice fue decir, bueno, mi presión depende de mi coordenada X. Entonces la veo en este punto y la resto de este punto, porque al final este estoy yendo positivo y aquí estoy yendo negativo. Entonces tengo que P en X por el área, que el área es esta, el delta S. Fíjense que el área delta S es como este cuadrado de acá. Menos P de H más X por delta S, más la fuerza del campo escalar en X. ¿Sí está bien? Siento que lo anterior como que lo contrapié un poco, pero ¿sí se entendió? Ok, va. Entonces, ahora sí, justo ya les spoileé sin querer cómo iba a estar la cosa. Fíjense que yo aquí no estoy tomando toda la presión, estoy tomando solamente la componente de la presión que varía respecto a X. Por eso le podría haber puesto X aquí sin querer. Bueno, sin querer entre comillas. Pero justo esta función va a ser mi P en componente de X, porque al final aquí la Y y la Z están variando, a pesar de que la Z varía, a pesar de que la P varía en todas las componentes, todas las coordenadas. ¿Ok? Entonces, dicho eso, me gustaría hacerles una nota. Voy a borrar por aquí, menos esta ecuación que es la que me estoy imputando, porque quiero ponerles una nota de aspecto derivada. Es que eso me gustaría que lo pusieran como un ladito nada más. O sea, es como una nota de dónde va a salir la siguiente cuenta. Porque esta es una aproximación que es muy buena, no la desprecien, pero la voy a necesitar. No, si f de un dominio real, ahora sí, fíjense que es una función de las que ya conocen y manejan todos perfectamente bien. Es una función R en R. Si tenemos una función que va de R en R y un parámetro h o una variable h que en valor absoluto es mucho menor a 1, es muy chiquitita, pues tengo que su derivada se va a aproximar a la cuentita que es típica de la derivada, pero sin el límite, porque porque h ya es muy chiquitito, ¿no? Entonces es x, f de x más h, que es literalmente el cociente de Newton, ¿no? Esto ya, igual algunos ya lo han visto de mecánica o así, ¿ok? Entonces, pues yo de aquí ya puedo despejar el cambio de estas dos. Puedo decir entonces que f de x más h
menos f de x es aproximadamente igual a h por la derivada en ese punto. ¿Ok? Fíjense que lo que estoy usando simplemente es que el h ya es muy, muy chiquitito, ¿no? Pero sigue sin ser cero. Entonces puedo usar esta aproximación de aquí. Vaya. O sea, justo segundamente que en el caso límite, pues es la derivada como tal, ¿no? Ahora, una vez dada esa expresión, pues lo único que voy a hacer es factorizar aquí de este lado el menos delta s, mañosamente con un menos para que me quede lo que van a ver, que va a ser p de x más h, menos p de x, más f de x, esto es igual a 0. Y ahora, como en este caso tengo este cambio de aquí, pues es el mismo cambio de que yo tengo por acá, ¿no? Es este cambio de acá. Entonces lo voy a aproximar por h por la derivada de esto. Es menos. Todo esto son implicaciones, ¿eh? Es entonces esto, entonces esto, entonces esto. Nada más que no lo puedo anotar aquí. Pues ya no me alcanzó el espacio. Pero bueno, esto es aproximadamente igual a h por p de x prima de x. Y ahora, esto ya lo había visto, ¿no? Esta p de x prima. ¿Alguien me recuerda qué es? Lo definí hace ratito. Fíjense que yo lo... Ah, ¿puedo repetir? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Perdóname, no había visto su mensaje Excel. ¿Desde dónde repito? A lo mejor chance ya lo borré. Derivada parcial de p, exactamente. Sí, dame chance ahorita lo pongo. Excelente, Alan, muy bien. Ya te quedó claro. Seguro. Cualquier cosa me detengo, ¿eh? Cualquier duda de lo que tengas me regreso. No pasa nada. Lo único que hice de aquí fue decir, bueno, supongo que te refieres un poco a esta parte, que fue lo que me pasó. Sí, todo bien, va, genial. Por las dudas, repito. Lo único que hice fue decir, bueno, la expresión de la fuerza es esto, por lo que vieron con Chima. Luego simplemente lo veo en la componente X y me queda que es la presión por el área menos en este punto es negativo, más la fuerza del campo en esa componente. Factorizo y reemplazo por esta aproximación que ya les expliqué y me queda hasta acá. ¿Nadie más tiene alguna duda? ¿Alguien más que tenga alguna duda o que me necesite que repita algo? Él me dice que no, no tienen duda. Genial. Perfecto. Perfecto, perfecto. Déjenme ver cómo voy de pila porque luego... Ah, caray, ¿qué pasó? Ahí está. ¿Cómo vamos de pila? Ah, perfectamente bien. Genial. Entonces, justo como ya me habían dicho, esta px', pues justo como lo definí hace ratito, es la derivada parcial. Entonces, es menos delta s por h por la parcial de p con respecto a x más f de x. Aquí les pido un poco de comprensión al momento de usar este agusito de notación. Déjenme ver si de paso no lo cambié nada. No, no lo cambié. Genial. Simplemente voy a quitar que está evaluado en un punto x y voy a tratarlo como función en general para no hablarlo en un solo punto. Entonces voy a dejar de cargar el evaluado en x, evaluado en x, evaluado en x. ¿Va? Y ahora, este delta S es mi área en el Y y Z. ¿Sí? Este es como mi delta S. Esta sombrita blanca que pinté como por acá, que en medio se ve. Pues ese es mi delta S. No lo había señalado. Y mi H, pues va a ser lo que cambie en X. Entonces, ¿qué me pueden decir de qué es delta S por H? Déjenme abrir el chat de nuevo. El volumen, muy bien. Sí, justo, justo. Ya me dijeron, ¿DB o delta B? Sí, 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 ya me dijeron 3 personas. Entonces justo lo único que voy a hacer es reemplazar, ¿no? Voy a borrar por acá, voy a no borrar la nota, nada más para mantenerlo ahí. Aunque realmente ya no lo voy a ocupar, pero bueno. Entonces, bueno, de hecho, aquí me faltó el entonces, aquí en medio, y aquí en medio, y el entonces y aquí, pero bueno, ahí lo ponen ustedes. Entonces, pues esto simplemente es que el menos, déjenme, le voy a poner delta, porque al final estoy trabajando como una delta aquí, entonces no le voy a poner dv porque no estoy hablando de un diferencial todavía. Entonces es delta v por la parcial de p respecto de x, parcial, más f en x igual a 0. ¿Sí está bien? Ahora lo único que voy a hacer es dividir entre v, o esa delta v, digamos.
Entonces me queda que menos la parcial de P con respecto de X más la fuerza en X sobre el volumen, lo voy a dejar así completo, del V, es igual a 0. Lo único que hice fue dividir, ¿no? Porque estoy tratando con un volumen y puedo dividir. Ahora, ¿les es claro si yo me salto todo el proceso otra vez 2 veces y les digo que menos delta P en dy más f de y, f en y sobre delta v es igual a 0? ¿Les es claro esto? Justo porque es completamente análogo, simplemente agarro otra dimensión y ya. Mueve tantito la cámara. Ah, ok. ¿Dónde la muevo? ¿Para dónde la muevo? Para ahí. Déjenme ver si se ve. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? A ver, dame un segundo. Me dicen si no se ve algo. ¿Qué no se ve? ¿O qué no se vio? Déjenme remarco esto de aquí porque siento que ya me estoy pasando de la frontera que no quiero pasar. ¿Sí se ve todo lo que se tiene que ver? Ahí está bien. Va, genial. Entonces, bueno, les repito la pregunta. ¿Sí es claro por qué hice este cambio? O sea, ¿por qué simplemente cambié de variable? ¿Cómo son procesos análogos si yo en vez de tomar el x tomara la componente y? Sí. Y pues entonces, si eso les es claro, ya ni les pregunto por qué esto es cierto. En Z también se vale. Simplemente tomo en cuenta la componente en Z. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Y bueno, ahora a partir de esto me gustaría hacerles otra aproximación. Ya voy a borrar aquí, esperando que ya todo el mundo pueda, ya lo haya copiado. Déjenme tener este abierto. Simón, va, genial. Entonces borro aquí. Y les escribo lo que estaba poniendo aquí. Como el cambio es muy pequeño, literalmente así lo voy a justificar. En realidad eso tiene un trasfondo más pesado, pero bueno, con esta intuición es suficiente para ustedes. Como el cambio es muy pequeño, es un diferencial, ¿no? Lo podemos volver todo en términos de diferenciales de esta ecuación de aquí abajo, estas tres ecuaciones de acá abajo. Sí, estas tres de aquí. Entonces, pues mi h pasa a ser mi delta x, delta s pasa a ser ds, mi diferencial de área, mi df, perdón, mi dv pasa a ser delta v, diferencial de volumen, y mi cambio en la fuerza, digamos así, pasa a ser mi diferencial de fuerza, ¿sí? En cualquiera de las tres coordenadas. Hasta ahí lo único que hice fue, bueno, voy a pasar todo a diferenciales, y esto me va a ser particularmente útil. Oye, me están hablando de un montón de cosas. Órale, bueno, no pasa nada. Pensé que me había quedado algo mal, pero no. Sí, todo bien. Entonces, pues lo único que voy a hacer es reemplazar, ¿no? En cualquiera de las de aquí. Voy a tener que menos delta P en X más la derivada de la fuerza con respecto al volumen, ahora sí lo puedo ver así. Después, con respecto de V, es igual a 0. Y ya no voy a escribir las ya exactamente igual, simplemente cambio la X por la Y. Ahora, voy a definir otra función, f, ahí, ahora voy a poner así. Definimos f como la parcial, perdón, la derivada de f, no la parcial, la derivada normalita, perdón. La derivada de f con respecto de t, ¿ok? Que esto va a ser un vector de tres entradas. Va a ser un vectorcito que me diga el vector de f en x, el vector de f en dt, perdón, dt no, ¿por qué le puse dt? Disculpen. Dv, ahora sí. Dv en x, de f de y en dv y de f en z con respecto de v. ¿Sí? Igual que como siempre derivaban la posición o la velocidad en cada coordenada, pues es lo mismo, ¿no? Simplemente derivo cada componente de la fuerza. Y ahora, pues lo único que quiero que observen es que si yo tomo en cuenta
las tres coordenadas de estas tres cosas y las coloco las coloco en solamente una terna, me va a quedar algo así. Voy a encar, ahora sí que para poder escribir más cómodamente. Me va a quedar menos parcial de P con respecto de X, parcial de P con respecto de Y, parcial de P con respecto de Z, más, si queda muy feo me dicen y lo reescribo, parcial de F con respecto de X, perdón, con respecto de V, ¿por qué sigo diciendo parcial? Derivada de F en X con respecto de V, derivada de F en Y con respecto de V, y derivada de F en Z con respecto de V, al paréntesis lo cerramos, y esto es igual a 0. ¿Pero esto qué es? ¿Y este quién es? ¿No? Ahí fíjense que justo nos coincidió. Voy a borrarlo este lado. Consideren a la hora de tener un pizarrón la cantidad de polvo que van a tener. Eso es algo de lo que me es sorprendente una vez que lo tienes. Pero bueno, déjenme ver el chat a ver si alguien me contestó. No me ha contestado nadie. ¿Esto qué es? Entonces, ya lo definí hace rato. Y esto, pues lo acabo de definir acá arriba, ¿no? Déjenme lo pongo aquí. Es Dorito menos Dorito P, exactamente. Es menos Dorito menos gradiente de P más F igual a 0. Y F es un vector, perdón, no se los puse al inicio. Definimos F vector, porque es una derivada de un vector, entonces me queda un vector, en este caso. Entonces me queda menos nabla P más F vector es igual a 0. Y este es el principio de Pascal. Déjenme lo cierro por otro lado. Principio de Pascal. ¿Ok? Como observaciones de esto, es que vamos a tener que la presión, o bueno, el cambio en la presión bueno, la fuerza va a ir en la dirección en la cual la presión cambie menos. ¿Ok? Tenemos un equilibrio en este caso, de fuerzas. O sea, tenemos el equilibrio de las fuerzas respecto al volumen del campo en el que estábamos trabajando, que ahorita justo vamos a interpretarlo un poco más con un ejemplo. Y aparte tenemos el gradiente de presión que justamente va a apuntar hacia donde cambie en menos, ¿ok? O hacia donde menos cambie, en sentido negativo, ¿vale? ¿Ok? Hacia donde disminuye si lo quieren ver. ¿Sí está claro cómo llegamos a esta ecuación? Por ejemplo, si trabajamos en un... Bueno, esto les va a ser un ejemplo un poco burdo, no lo quiero ver así como tal, pero bueno, sí, ¿no? Suponemos que ya estamos en una piscina o en un, no sé, donde haya agua profunda para que podamos entrar. Y si ustedes meten su mano, toda la fuerza que van a sentir de presión hacia donde cambie va a ser igual a la fuerza que van a sentir, ¿no? Con respecto al volumen de donde están trabajando, de su mano o del elemento que quieran. ¿Sí? Y es lo mismo que siente un fluido. Es básicamente lo que nos dice esta expresión. ¿Sí? Si no, ahorita lo vamos a interpretar un poco más con un ejemplo. Es la idea. Y de hecho, terminé mucho antes. Son las este, entonces, sí se entiende cómo llegué hasta acá y se entiende cómo interpretarlo un poco. Ahorita lo vamos a interpretar más fácilmente, pero hasta ahora sí vamos bien. Menos Dorito P. Sí, mismo neurón. Sí, sí, todo correcto. Ok, los demás. De esta ecuación, se los spoilé un poco, va a salir todo lo de hidrostática. Todo lo que nos falta por ver va a salir de esa ecuación nada más. Todos los demás, sí, nos dice Ángel, sí. Ya nos dijo Kevin, Ian, Said. Yo leo el primer Leo, o sea, yo digo el primer nombre que leo. Ahora sí que si no es. Uy, dejen ver si no tapé esto sin querer. No, ahí está, sí se ve, perfecto. Entonces este dibujo
no sé, piscina o lo que sea, lo voy a borrar. Realmente no voy a hacer un ejemplo de eso. Sino que me gustaría ver a partir de aquí el principio de Arquímedes. Que al final va a resultar siendo como una especie de ejemplo de esto de acá. Entonces lo voy a poner así. Oh, no, se por qué aquí. Tenemos ejemplo, principio. Y con esto terminaríamos. Vamos a terminar súper temprano. Principio de Arquímedes. Oh, no. Déjame ver si en eso no dije nada más. Sí, todo bien va. Ok, déjame recoger chismes. Supongamos que. Supongamos que mi campo externo es el campo gravitatorio. Es decir, que mi fuerza va a ser igual a mg vector. Y pues trabajando en tres coordenadas, pues simplemente menos mg por z gorrito k gorrito, ¿no? Le voy a poner. Ok, esta va a ser mi expresión para la fuerza. Entonces, bueno, entonces, pues yo derivo con respecto al volumen, a F. Tenemos que F, ay, de hecho, lo tengo antes, mejor. F, vector, igual a la derivada de F mayúscula con respecto de V, va a ser igual a menos, perdón, no es cierto, derivada de menos mg por k gorrito entre dv. Y aquí pues simplemente voy a cambiar esto. Voy a sacar la g, me voy a quedar con la m nada más. Voy a quedarme que esto es menos g porque g es constante, supongamos, entre dm por dm entre dv por k gorrito. Y ahora quiero que ustedes me recuerden qué es esto. Ya lo definimos, ahora eso sí lo definimos. dm sobre dv, ¿qué función me daba eso? ¿O qué función es? Más entre volumen, simplemente. La densidad. Sí, justo las dos. Entonces, pues esto me va a quedar menos g por rho por k gorrito. ¿Ok? Esa va a ser la expresión de mi f. Sí, la cuenta es bastante sencilla de hacer. Por Pascal, voy a tener la siguiente desigualdad. Déjenme agarro mi hojita, porque igual los ejemplos siempre los tengo que leer un poco más porque nunca los recuerdo tan fácilmente. Borro de este lado. Ah, madre. Esto, me pegué con un. Por Pascal, tenemos que menos lambda p más f es igual a cero. Y lambda p, pues, bueno, justo despejando la f y pasándolo para este lado, tenemos que lambda, bueno, entonces, lambda p es igual a menos rho g. Ahí está bonito, no, pero no acá. Es lo que quiero llegar después. Sí, lo único que hice fue reemplazar la fuerza que tengo de este lado, bueno, el vector de f, no la fuerza, la derivada de f con respecto del volumen, y poner el gradiente y cambiarle de así, ¿no? Y pues es muy sencillo calcularlo, ¿no? Yo creo este gradiente. Tenemos que la parcial de p con respecto de x, la parcial de p con respecto de y, y la parcial de p con respecto de z. Pues en los otros casos es constante, ¿no? Simplemente tengo que derivar p con respecto de z y va a ser esta expresión. Entonces tengo que en x es 0 porque es constante, en y es 0 porque es constante, y en ese caso simplemente derivo con respecto de z, pues se me muere. Queda que es una constante. Y es menos roje. ¿Sí se entiende el paso que me acabo de aventar? Siento que lo dije muy rápido. Lo único que hice fue decir, bueno, la densidad es esa función, y pues la voy a derivar, ¿no? Digo, la presión es esa función y la voy a derivar. No la densidad, la presión. Qué heavy me ponen. Sí se entiende. Por mi parte, bien. Va.
Excelente, qué bueno que sí. Entonces, pues notemos que P es una función que simplemente depende de Z, ¿no? Porque todas las demás es constante. Entonces P es una función de Z. Lo único que hice fue, bueno, quitar las otras coordenadas porque son constantes y me voy a quedar con la presión dependiendo simplemente de la coordenada en Z. ¿Ok? Entonces tengo que la derivada de P con respecto de Z no es nada más que menos rho G. Y pues esto ya lo habían visto, ¿no? Supongo yo. De esto llegamos al principio de aquí. Principio, déjame abreviarlo, principio de Arquímedes. ¿Ok? Y es algo que ya habían escuchado, ¿no? Que justamente la presión que ejerce un fluido conforme uno se sumerge depende de la altura linealmente, ¿no? En este caso, si lo pasan para acá integran, bueno, digamos entre comillas, ¿no? Si usan este diferencial y lo ponen a este lado de integran, les queda que la presión es menos roje h, ¿no? Si quieren, de la altura o así. Entonces, pues me salió de dos patadas, ¿no? Simplemente lo que ocupé fue esto. Y esto ya lo deduje a partir de las presiones. ¿Sí? Me salió muy, muy rápido. Si se fijan, lo único que hice fue reescribirlo, derivé y de este lado reemplazo. Eso es todo. ¿Sí está bien? Ahora, de hecho, me gustaría ponerles la especificación de que este es un fluido en un campo gravitacional porque no lo puse y pues justo estoy en un campo, no sé, fluido en un campo gravitacional. Le voy a poner graph, pero ustedes saben qué es gravitación. ¿Sí está claro? Déjenme ver qué más vamos a poder hacer. Voy a suponer, bueno, justo esta es la expresión. Y pues voy a suponer que ρ es constante. A ver qué podemos hacer. ¿Sí? Justo voy a completar los pasos de lo que les dije. Ya puedo borrar aquí, ya puedo borrar el principio de Pascal, que es justo lo más importante que vamos a desarrollar, yo creo. A partir de aquí, todo lo demás van a ser ejemplitos de esto, casi, casi todo. Todo va a salir de esa ecuación. Esa herramienta es bastante poderosa matemáticamente hablando. Pues voy a borrar acá y voy a poner, supongamos que ρ es constante. Como en todo, supongamos que algo es constante. Perdí los gises, aquí están. Supongamos que la densidad ρ es constante. Es decir, que la función de densidad es constante, no que el numerito es constante. ¿Ok? Acuérdense siempre que ρ es una función. Si digo que ρ es constante, digo que ρ de z o ρ de x, y, z en realidad para todas las coordenadas es constante. Entonces, suponiendo que ρ es constante, yo simplemente integro, ¿no? Tengo que la integral de 0 a z, si quieren, suponiendo que la inicial es constante, de dp sobre dz con respecto de dz, es igual a la integral de menos ρ g de z. Sí, lo único que se puede integrar respecto a la coordenada z. Y pues estas integrales ya son bastante directas. Simplemente digo que es P en Z, o la presión en el punto Z, menos la presión en el punto inicial. Y esto es igual a ρ g veces por Z. Cuando Z ya es mi número de aquí. ¿Sí? Ya no es la variable. Entonces, pues despejando, más simplemente, pues tengo que la presión en un punto Z va a ser la presión en el punto inicial menos ρ g por Z. Y esto pues ya lo han interpretado muchas veces, creo yo, ¿no? Simplemente cuando tienen una superficie y encima tienen una cierta profundidad de un fluido, pongamos esto de acá, y están a cierta altura, pues lo que dicen es, bueno, la presión en este punto es, la presión en cero, digamos que este es Z igual a cero, y este pues es Z igual a Z, o no, otra vez. La presión es Z igual a Z. Entonces la presión en esta altura o en este punto, pues va a ser esta expresión de acá. Va a ser P en cero menos ρ g, que va a ser la densidad del fluido, déjenlo pongo en azul, por T por Z. ¿Sí? ¿Sí está claro? Y dado eso, me gustaría hablar un poquito de lo que es
dos tipos de presión, entre comillas. Para eso déjenme, bueno, aquí le pongo a veces menos H, pero bueno, no lo ocupa esta vez. Entonces, déjenme denotando, denotando, ahora sí, Rho 0, perdón, P0, no Rho 0, P0, el P evaluado en Z igual a 0, o sea, es mi presión en este marco de referencia que va a ser como el inicio del fluido como tal. Entonces tenemos una expresión que va a ser muy importante para esto. Tenemos que P en Z menos, perdón, P en Z va a ser igual a P en 0 menos Rho GH. Y aquí es, perdón, Rho GZ, no Rho GH, Rho GZ. Y aquí pues le puedo poner nombre a estas presiones, porque si se fijan la diferencia de presión es esta, pero la presión inicial y la presión que tengo al final, pues son diferentes a la hora de medir más, ¿no? Entonces por eso la gente la pues, no. Y ya creo que con esto alcanzaríamos, yo con esto termino la de hecho. Tengo que P en Z, le voy a llamar presión absoluta, y a P en 0, a P0 más bien, le voy a llamar presión atmosférica. ¿Sí? Al final la presión que voy a tener de la atmósfera, obviamente, pues va a ser lo que va a estar encima del nivel de agua que yo voy a poner, ¿no? O encima del cambio de agua o el fluido que sea. Y el cambio que yo voy a medir, pues el cambio que es lo que se mide con un barómetro realmente, va a ser lo que le voy a tener que agregar para tener la presión absoluta ya debajo del fluido, digamos en esta altura de aquí. ¿Vale? ¿Sí se entiende hasta ahorita? A ver, déjenme ver el chat que no había visto. Sí, va. Ok. Entonces, otra interpretación que le podemos dar, que creo que es bastante útil, es que bueno, si tenemos un punto más que una recta más que un corte de altura, tenemos un punto aquí. Entonces este punto lo que siente más bien es como el peso de toda la columna del fluido, ¿no? Al final si se dan cuenta esto te dan algo. Si yo le aumentara el área o así, pues, si yo le aumentara la altura, digamos así, pues sentiría peso de más fluido y sería más presión, sería justamente la fuerza que ejerce en el área del objeto. ¿Sí está claro? Entonces, pues en este caso aumentaría mi presión. Ahora, esa es la única interpretación que creo que no mencioné hasta ahora. Y justo creo que con eso terminamos. ¿Sí? Después, la clase siguiente empezaríamos hablando un poco más de barómetros y continuaríamos con lo demás de hidroestática. Entonces creo que eso es todo por esta ocasión. Ahora sí que es todo bastante interesante porque dijimos el principio de Pascal, que es una herramienta poderosísima, y a partir de ahí vimos casi casi como un cuentazo, el principio de Arquímedes, y de ahí vamos a ver más cosas incluso. Entonces, está bastante bonito. Y aparte, matemáticamente es bastante impotente. Ah, y bueno, obviamente, aprendieron a hacer derivadas parciales, ¿no? Bueno, los que no sabían que era una derivada parcial. Y sí, pues bueno, siempre es bueno saber más o menos de dónde sale. Hay una intención un poquito más profunda de todo eso, a partir de cómo se definen los límites en varias variables, pero bueno. ¿Alguien tiene alguna duda de cualquier cosa que hayamos visto hoy o de la clase pasada? Importante aclarar que aquí me solo es en estática, ya que hice una tontería en la clase de Ariana por no saber eso. No, sí, o sea, justo, todo lo que estamos haciendo a partir del tensor de presiones, lo empezamos suponiendo que la fuerza es igual a cero. Que T más F, digamos F mayúscula, que los principios y los de F y la fuerza del campo son iguales a cero. Sí. Y a partir de ahí salió el Pascal y a partir de ahí sacamos Arquímedes. Así que Arquímedes no se puede usar cuando no es constante, cuando no está estático el fluido. Sí. Todo se remonta hasta el inicio de la clase, de hecho. Pero sí, mientras tanto, ¿alguien tiene alguna duda? Si no, ya creo que lo daríamos por terminado con 1 hora y 10 de clase. Órale, ahora sí me fue rápido. Según yo, esto era para 2 horas, pero bueno. No, todo bien, todo bien, todo bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Dejo de grabar antes de que se salga. Un momentito. Voy a dejar de grabar. ¿Cuántos haremos el examen próximo? Ahorita les explico eso. Espérense.